Cuando somos personas migrantes o en desplazamiento forzado, hay un sentimiento de aislamiento o de soledad que podría llevarnos a situaciones de vulnerabilidad o incluso afectar nuestro estado emocional. Desde mi experiencia personal, sé que existen lugares y personas dispuestas a acompañarnos en nuestros procesos. Por esta razón, en este cuarto episodio de Puertas Abiertas te presentamos una ruta para que puedas conocer los recursos disponibles para protegernos y sanar. Acompáñanos, somos tu lugar seguro. Hola, bienvenidos una vez más a Puertas Abiertas, el podcast del Instituto sobre Migración y Refugio LGBTIQ para Centroamérica, IRCA Casa Abiertas. Mi nombre es Manuel Yepes y el día de hoy vamos a estar conversando con Angie Gabriela Acosta González. Ella nos va a acompañar en este proceso que hemos iniciado en pro de protegernos contra la explotación y el abuso sexual y nos va a brindar información oportuna para crear y construir redes de protección en conjunto, en comunidad. Angie es licenciada en Trabajo Social, es activista feminista, diversa y especialista en acompañamiento a personas en situación de violencia, con una amplia experiencia en los puntos violeta del INAMU y otras organizaciones, y el día de hoy nos ayudará a tejer esa red de apoyos que todos necesitamos cuando somos migrantes o estamos en desplazamiento forzado, en movilidad humana y somos también personas de la diversidad sexual. ¿Cómo podemos afianzar nuestras redes de apoyo en nuestra comunidad? Bueno, eso lo vamos a develar el día de hoy con Angie. Bienvenida, muchas gracias por estar acá acompañándonos. Gracias por la invitación, para mí es un gusto estar acá y poder compartir con ustedes este ratito. Muy bien, y nos emociona mucho porque hemos podido conocer de la trayectoria, del camino que llevas recorrido en esto que nosotros hemos llamado mecanismos de protección ante la explotación y el abuso sexual, que si bien es un problema que no se habla o que no se visibiliza como debería, está latente entre nuestras comunidades, sobre todo en la población migrante LGBTIQ+, por la vulnerabilidad que representa el mismo hecho de ser. Entonces, para iniciar, me gustaría que comenzáramos hablando un poquitito de esas barreras específicas que como personas migrantes y pertenecientes a la diversidad sexual enfrentamos para encontrar apoyo cuando somos víctimas de violencia o abuso sexual. Bueno, a mí me gustaría iniciar, ¿verdad? Bajo la comprensión de que mucha de la lucha nuestra, ¿verdad? Pero también reconocer cuál es la violencia que a nosotros nos afecta como personas diversas, es justamente reconocer que en las parejas diversas también hay violencia, ¿verdad? Como que se cree que si yo soy lesbiana o que si yo soy gay, entonces ya no hay violencia. Y empezar por ahí es importantísimo, porque efectivamente la diversidad no es como, no sé, el botón antiviolencia, ¿verdad? Entonces ahí es el primer foco en el que tenemos que tener atención. Ahora, también después hay demasiados estereotipos y hay demasiadas ideaciones acerca de esto de que somos promiscues, que entonces esta liberación sexual, ¿verdad? Entonces que ningún abuso se considera como abuso, cuando en realidad no. El disfrute de la sexualidad pues depende de cada persona, de sus gustos y sus decisiones, pero decisiones, ¿verdad? Siempre y cuando sea consensuado. Y creo que eso es parte de un factor vulnerabilizador que para mí es importante reconocer, porque creo que es parte de esta idea que tienen no solo Costa Rica, sino en general, sobre la diversidad. Y eso nos vulnerabiliza, nos pone en un riesgo totalmente, porque al hablar de que sí, las personas diversas son promiscuas, no sé qué, entonces desaparece la posibilidad de que nos puedan abusar, porque siempre hay que tener apertura a lo que vaya a pasar, y eso no es verdad. Entonces me parece que eso es importante. Ahora, como personas migrantes, también entran otros factores vulnerabilizadores que entra como parte también de la legalidad, ¿verdad? Cómo ingresas vos a un país, cuál es la ruta que tenés que seguir, cuáles son esos caminos que estás pasando, y en caminos me refiero también justamente al territorio como tal, ¿verdad? Que estamos pasando
selvas, que están pasando ríos, que están pasando territorios donde no hay ningún tipo de seguridad. Y claro, esto tiene un impacto totalmente en la forma en la que nosotros podemos migrar de manera segura. O bueno, las personas migrantes, ¿verdad? Yo no soy migrante, pero me parece que eso también es fundamental, porque el hecho de estar como en la ilegalidad, ¿verdad? Pues es un factor vulnerabilizador en sí mismo. Si no existen estos espacios regulados y estos tránsitos también acompañados de manera segura, pues nos exponemos a demasiadas cosas, y no solo al peligro del abuso sexual como tal, sino que pueden haber muchos otros tipos de manifestaciones de violencia que pueden ocurrir en este tránsito a personas diversas, niños, niñas y demás población, ¿verdad? Porque al final estamos todas vulnerabilizados en ese proceso. Y a la hora ya que llegas al país, denunciar estos abusos es también una barrera, porque en estos tránsitos, ¿a quién le corresponde? ¿Verdad? ¿Quién da la cara? Si a mí me pasó algo, por ejemplo, en Darién, entonces ¿quién da la cara? ¿Quién va a resolver? Porque un país le tira la pelota al otro. Y ahí entran también estos temas nuevamente de territorialidad. Claro, y el tema de territorialidad, y también me hace cuestionarme esta idea, el tema de factores como el idioma o el estatus migratorio o inclusive mi propia identidad sexual, orientación sexual, identidad y expresión de género, cómo me limita o me vulnerabiliza al querer acceder a algún recurso. Totalmente. A ver, si estamos hablando, por ejemplo, que migra, no sé, una persona trans, que no tenga como un documento, que no, en su documento no salga su identidad, sino que salga su identidad pasada, entonces te exponen, ¿verdad? ¿A qué es esto? No son la misma persona. Hay muchas organizaciones estatales que todavía no tienen como comprensión ni han pasado con procesos de concientización o sensibilización de qué significan las identidades diversas, por ejemplo. Entonces sí, te exponen a un nombre que ya no sos, a una foto que ya no sos. Y eso también es totalmente vulnerabilizador, ¿verdad? Ahora con el idioma es también un tema, ¿verdad? Ahorita que pues ahí estamos en una crisis humanitaria, ¿verdad? Entonces hay demasiadas migraciones como a lo interno, a lo externo, y no solo dentro del continente, sino intercontinental, ¿verdad? Entonces, pues sí, el idioma también termina siendo como este espacio donde también termino yo vulnerabilizada porque no entiendo. Y entonces llego a un espacio, a un lugar que primero no reconozco, no sé cómo moverme y además no entiendo lo que me están diciendo, ¿verdad? Ahorita yo siempre, bueno, pienso acá en Costa Rica las migraciones generalmente son más como, ¿verdad? Del sur hacia el norte, entonces vienen más como venezolanos, personas pues nicaragüenses también. Colombia ha estado rankeando también ahí en los procesos migratorios. Y entonces, pues la barrera del idioma no es tanta, pero si uno lo piensa, de acá van a seguir también, ¿verdad? Y entonces van a llegar a un espacio donde no vamos a entender. Claro, son factores que sin duda hacen vulnerable a la persona, y al momento de querer acceder a los recursos pueden representar una limitación. Mencionabas un poco sobre las instituciones estatales y la deuda que aún tiene pendiente con las poblaciones diversas y migrantes. Entonces me gustaría saber si hay algunas que ofrezcan servicios especializados en Costa Rica para la atención en casos de explotación, abuso sexual, y que se enfoque especialmente en diversidad sexual y migraciones. Pues así como tal, a nivel estatal no existe una organización o una institución que responda, ¿verdad?, a personas migrantes LGBTIQ+ en esta condición, ¿verdad?, que hayan pasado por algún abuso sexual o trata de personas o trabajo sexual forzado, pero pues hay instituciones que podrían responder ahí como, no de manera especializada, pero que existen. Por ejemplo, si una mujer es víctima de cualquier tipo de violencia, puede ir a INAMU, así sea migrante, puede acercarse como a consultar
INAMU da servicios especializados en violencia de género y eso sí es muy importante, ¿verdad? Porque es específicamente para violencia de género y es para mujeres también, ¿verdad? Es el Instituto de la Mujer, entonces una se puede acercar y ellos te pueden explicar cómo funciona. Ahora el sistema judicial, el Poder Judicial, digamos, también tiene estos recursos para las personas que han sido específicamente o que han pasado, son víctimas de abuso sexual o que han pasado por este tipo de situaciones, como la Oficina de Atención a la Víctima y la asesoría que dan específicamente, bueno, la Delegación de la Mujer es parte de INAMU, pero son espacios donde uno se puede acercar y tiene una atención personalizada, digamos, o más específica en profesionales que están concientizados o familiarizados con temas de género, con temas de violencia. Yo siempre hago la salvedad, porque a mí me parece muy importante que te puedes topar con alguien que no esté concientizado, ¿verdad? Entonces tenemos la desdicha de llegar, por ejemplo, a poner una denuncia y que te revictimicen y que sea un proceso más bien pues vulnerabilizador, ¿verdad? Que eso es parte también de factores vulnerables a la hora de colocar una denuncia. No todo el personal que está ahí atendiendo está sensibilizado. Entonces sí puedes toparte con personal o funcionarios públicos, funcionarias que no van a tener como empatía o una comprensión un poco más amplia. Y más aún cuando hablamos de personas diversas. Qué bueno que lo menciones porque justamente quería hacer esa salvedad y preguntarte qué pasa con las identidades trans o no binarias, porque estamos hablando que es el Instituto Nacional de Ayuda a la Mujer. ¿Reconocen a las identidades trans y le dan el mismo tratamiento que le deberían dar a cualquier mujer que acceda a estos servicios o inclusive una persona no binaria o un hombre que rompa con el estereotipo de lo heteronormado, de las masculinidades y fluctúe más en lo diverso, en lo femenino? ¿Cómo es la reacción en este tipo de organizaciones como el INAMU? Realmente no sé si como parte de, a ver, como estatuto y demás, INAMU tiene permitido hacerlo o si ellos se lo han cuestionado. No he visto que lo hayan negado tampoco a mujeres trans. Okay. Cuando hablamos ya de hombres con una identidad un poco más diversa, como esta que me decís, ¿verdad? Fluctuando en lo femenino, como, ¿verdad? Más entre lo no binario o el género fluido, no sé. Okay. En realidad creo que INAMU ahí no lo trabajaría. Ellos sí hacen como la salvedad, para ellos eso es importante, ¿verdad? Trabajan ese tipo con mujeres que han sido víctimas de violencia, no excluyen a las mujeres trans, pero yo no tengo como datos, ¿verdad? Así a mano que te pueda decir, estos son los números, pero yo no creería que muchas mujeres trans se hayan acercado ahí, ¿verdad? Porque también existe como esta idea de que el INAMU pues termina siendo una entidad estatal, ¿verdad? Y pues no hay como esta libertad para acercarse. Creo que es ahí donde nacen las diferentes organizaciones, ¿verdad? Como que Transvida, que las organizaciones feministas que tienen mayor apertura a recibir personas trans y explicarles cómo va el tema o la denuncia o un acompañamiento más concientizado, pero sí, INAMU no podría negar la atención a una mujer que se acerque y haya sido víctima de violencia. Hacemos una pausa en nuestra conversación para contarte que en IRCA Casa Abierta tenemos una línea de comunicación segura. Si eres víctima de violencia o explotación sexual, denuncia, previene e infórmate con nosotros. Llama al 2234 1007 o al 89 95 70 56. Yo soy Gabriela Naranjo y nosotros somos tu lugar seguro. Ok, nos queda ahí de tarea investigar un poquitito cómo funcionaría en esos casos en los que sea
una denuncia o una situación con una persona no binaria, ¿verdad? Que su representación no esté construida desde lo masculino, sino más desde la diversidad, desde lo femenino, desde esta no binariedad. ¿Cómo reaccionarían este instituto, específicamente los puntos violetas del INAMU? Si alguien quisiera acceder al apoyo, podríamos puntualizar cuál es el tipo de apoyo que recibo en estos puntos violeta. Sí, bueno, yo estuve como profesional, ¿verdad?, de ciencias sociales en Punto Violeta. Desde mi experiencia como profesional en ese espacio, los servicios que se brindan desde el Punto Violeta son de orientación. Entonces, una persona se acerca, tiene alguna situación de violencia. Estos puntos nacen específicamente direccionados al hostigamiento y acoso sexual en la docencia y en el empleo. Entonces, en realidad la idea es poder llegar o más bien que vengan las mujeres que están sufriendo este tipo de situaciones en sus empleos o en la docencia y poder darles una guía de cómo puedes denunciar, o que si es violencia, ¿verdad? Porque también entran como estas dudas de yo no sé si me está acosando o no. Pero al ser un espacio donde se trabaja violencia, pues llegan consultas de todos los tipos de violencia que estén relacionados, o los tipos de manifestaciones, ¿verdad?, dentro de la violencia de género. Entonces sí se trabajan otros tipos de temas que violencia física, violencia psicológica, abusos sexual, violaciones, ¿verdad? Entonces ahí el trato que se hace o la intervención que se hace es explicar cuáles son los servicios a los que una persona podría acceder. Nosotras como profesionales a cargo del punto teníamos directorios. Cada punto violeta tiene un directorio donde tiene mapeado cuáles son las organizaciones que pueden responder a diferentes situaciones y que nosotras como profesionales digamos, ok, esta persona no está en un alto riesgo, pero definitivamente en un proceso de empoderamiento va a entender cosas que ahorita no entiende. Y eso le da las herramientas para poder terminar con este ciclo antes de que evolucione, digamos. Entonces, ese criterio lo podemos tener y damos recomendaciones. Pero como punto violeta o el espacio no está para dar seguimiento ni una intervención así como propiamente, ¿verdad? Eso ya lo tiene que realizar si una quisiera buscarlo y no. A través de la delegación de la mujer. Que sí es importante, la delegación de la mujer funciona como por orden de llegada, más o menos. Entonces, si yo tengo una situación de violencia, yo me acerco a la delegación de la mujer y ese mismo día me atienden. O sea, si llegué y todavía agarro como la pizza, digamos. Y ahí, la delegación de la mujer, pues sí son profesionales que están en asesoría legal, atención psicológica y acompañamiento social a través de trabajo social, como buscando la interdisciplinariedad, porque al final temas de violencia se solucionan o se trabajan a través de la interdisciplinariedad, y no solo interdisciplinario, sino también interinstitucional, ¿verdad? Porque sabemos que la violencia no solamente va a tener una respuesta o una manifestación en mí como persona, o en que yo me sienta triste, o en las afectaciones de la autoestima, sino que también en la materialidad. Si mi pareja es quien pues me da dinero, o si una persona migrante, por ejemplo, si depende de alguien que, ¿verdad? Si la persona que me está dando posada es la persona que me agrede, entonces también ahí hay términos de violencia patrimonial que al final son un entramado. Entonces no solo se resuelve con que yo tenga a alguien que me esté dando atención psicológica, sino que yo necesito otro tipo de respuesta para poder salir. Claro, absolutamente. Y justamente por eso te hacía la pregunta y que hemos querido ponerlo en el tapete, porque el tema de la violencia sexual, el acoso, el abuso, la explotación, no es solo un tema que atañe al victimario y a la víctima, es un tema social que nos atañe a todos. Si vemos, por ejemplo, el número de feminicidios registrados en lo que va de año, nos asustamos, nos alertamos y decimos, wow, esto es un problema de salud pública, ¿verdad? Entonces, ¿dónde estamos poniendo la mirada y qué estamos haciendo para reducir esos índices de violencia? Por eso te preguntaba, y me gustaría saber, más allá de las instituciones estatales,
que ya hemos nombrado algunas y hemos dado énfasis en el INAMU y en los puntos violetas porque hacen un trabajo intencionado hacia la violencia y la protección de la mujer específicamente. Me gustaría saber también, en medio de esta ola de violencia y de reducción de presupuestos y todo que estamos viviendo, ¿qué organizaciones de la sociedad civil siguen operativas en este momento en el país que puedan brindar o que puedan estar al servicio de la población migrante LGBTIQ+ en temas de violencia sexual? Sé que Fundación Rehab trata de personas, pero trabaja con adolescentes, mujeres también. Ese es un recurso muy importante a nivel de la sociedad civil. Es una organización que tiene muchos años trabajando y pues tiene mucho impacto también. Sé que todavía siguen funcionando. Lastimosamente muchas de las ONGs que trabajaban tanto con población migrante y que trabajaban también con violencia, pues han ido cerrando por esos temas presupuestarios. Bueno, cuando yo hice mi trabajo de investigación no está relacionado a este tema, pero está relacionado a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, específicamente el aborto. Y en nuestra investigación, durante la construcción, nos dábamos cuenta cómo dentro de las mismas organizaciones el tema presupuestario direcciona las acciones que pueden tomar o no, los temas de foco o no, ¿verdad? Entonces, el hecho de que ahorita estemos en una crisis humanitaria con reducción de la ayuda humanitaria, pues obviamente tiene un impacto en la reducción de la acción que pueda realizarse desde la sociedad civil. Muchas de las organizaciones en Costa Rica funcionan con presupuestos que vienen de Estados Unidos, esto no es un secreto, ¿verdad? Entonces han tenido que achicar o ver de qué forma pueden ahora llegar. Y eso es complejo, complejiza totalmente, no solo como el hecho de tener una intervención o un impacto en las personas, sino también porque yo sí creo en la importancia de generar investigación, o sea, que nos permita reconocer cuántas personas migrantes se encuentran en tal condición o cuáles son las necesidades tangentes que tiene una población migrante LGBTIQ+ en un país. Y eso no lo podemos hacer. Claro. ¿Verdad? Pero bueno, de momento Fundación Rehab, hay organizaciones feministas que tienen algunos servicios como de orientación legal, donde una puede preguntar cómo acceder. También existen los consultorios jurídicos, que esos son organizaciones como parte, por ejemplo, acá en Montes de Oca están los consultorios jurídicos dentro de la Universidad de Costa Rica. Entonces, los consultorios jurídicos nos dan una guía de cómo puedo yo denunciar, y al ser parte de la Universidad de Costa Rica, pues hay ahí un marco de autonomía, ¿verdad? Entonces, también una esperaría que haya también mayor comprensión. Y son un gran recurso, te explican cómo es el proceso de denuncia, cuáles son los pasos que tienes que seguir, cuál podría ser primero, cuál después, ¿verdad? Como una guía de acción en la que vos puedes al menos tener claridad. Y el hecho de ser la academia, pues le da cierto grado también de credibilidad, ¿verdad? ¿No? Sí. Podemos acercarnos con confianza. Exactamente. Hay consultorios jurídicos en otros espacios. En Heredia, por ejemplo, están en la Universidad Latina. Okay. A ver, son como espacios donde las personas pueden llegar y son estudiantes de derecho los que te van a atender, el estudiantado que está en proceso de graduarse, entonces ellos hacen ahí como horas de atención y de asesoría legal. Entonces yo también pienso y tengo la fe, también lo he visto durante mi paso por Puntos Violeta, que cuando trabajan con estudiantes, uno llega donde un estudiante que está recién saliendo, tiene como mayor, como ganas de ayudar, como que se comprometen mucho con el caso, también dependiendo de la suerte, ¿verdad? Pero estamos en un momento donde también ya se habla más de diversidad, donde también ya se ha colocado la importancia de reconocer cuáles son cuáles son los factores de vulnerabilidad que yo tengo por ser diversa o lesbiana o bisexual o trans, ¿verdad? Ya se dan estas discusiones.
ya se da la discusión de problematizar la violencia de género, ya se da la discusión dentro de la academia. Entonces, cuando estas personas llegan a entender, pues tienen otro tipo de conciencia. Y eso también es muy, muy bueno a la hora de buscar apoyos. De hecho que lo menciones porque es una referencia importante para las personas que nos ven. Si no cuento con los recursos económicos, si estoy llegando al país, si no sé dónde acudir, contamos con estos recursos a partir de las universidades que nos van a acuerpar y nos van a facilitar la ayuda con esos niveles de comprensión que también son necesarios. Una pregunta que suele hacerse nuestra audiencia y la comunidad a la que atendemos es el tema de los albergues. Si yo migro a Costa Rica, ¿puedo acceder a algún albergue? Y ¿qué tan seguros son estos espacios para prevenir o para estar a salvo del abuso y la explotación sexual? ¿Tienes conocimiento de cómo está el tema de los albergues en este momento en el país? Un poco, en realidad, bueno, igual, por estos mismos recortes que hablábamos, ¿verdad? Hay muchos espacios que han cerrado, hay muchos programas que han cerrado que también tenían como la finalidad de garantizar al menos un espacio seguro durante el tránsito temporal, ¿verdad? Como PAYAS, que tenía como este programa de movilidad segura, y entonces ellos tramitaban ahí como que la persona pudiera estar acá con una condición más segura y no exponerse. Pero con los recursos, pues sí, pues se han visto afectados muchos de los proyectos, procesos que se estaban desarrollando, y entre ellos mucho de la posibilidad de hacer un albergue temporal. Sé que existe Senderos y también la Fundación Llevará, que no sé cómo trabajan, y sé que no están enfocados 100% en personas en población migrante LGBTIQ+, pero pues existe el recurso, ¿verdad? Sería como de consultar cuál es su forma de trabajo, preguntar si es seguro o no, como, a ver, nosotros no podemos llegar y decir, bueno, ¿y ustedes son seguros para la población diversa o no? Pero de repente cuando uno tiene una conversación puede leer cosas, ¿verdad? O sea, cuando uno tiene una entrevista o llama a preguntar servicios, se hace alguna consulta ahí que vaya un poquito direccionada, una lee discursos, y hay comentarios que nos dan una claridad de si es o no es seguro. Y qué bueno que te adelantes a hablar de eso, porque me gustaría preguntarte entonces, en función a esas realidades, ¿cómo podemos construir nuestras propias redes de apoyo y de apoyo comunitario? ¿Alguna iniciativa que conozcas que esté funcionando, que nos permita acuerparnos y crear una red de protección contra explotación, abuso, acoso sexual? Mira, como tal, una estrategia que se esté gestando, pues no conozco en realidad ahorita, pero reconozco esfuerzos que vienen a partir de organizaciones feministas que están yendo a las comunidades a trabajar y que van yendo con la finalidad de concientizar o hablar un poquito más sobre cuál es la diversidad y profundizar un poquito en el género como tal. Para mí, esta acción de educar, o sea, acceder a la educación popular como una herramienta es fundamental, porque en realidad, al haber tantos estereotipos y al haber también como tanta resistencia hacia hacia las personas diversas y hacia la diversidad en sí mismo, pues es difícil que comunidad logremos cambios, ¿verdad? Primero tenemos que empezar por ahí, por gestar esa como base de comprensión y de también entendimiento, porque muchas personas no entienden o no reconocen a las personas diversas como garantes de derechos, y si ya no reconocen como las personas diversas como dentro del país, mucho menos las personas migrantes. Porque a mí sí me parece muy importante reconocer que en Costa Rica todavía hay mucha xenofobia. Y este tema de las migraciones y también la coyuntura, ¿verdad?, global, como de antimigrantes, pues tiene un peso profundo en la forma en la que nosotros nos desarrollamos. Y así va a tener un peso directo también en la forma en la que las personas se pueden desarrollar, ¿verdad? Entonces, comunitariamente es necesario abordar estos temas, pero desde el inicio, como desde entender la diversidad como
algo más en la vida, no como algo malo, sino que sucede natural. Y con esto también garantizar los derechos a las personas. O sea, no tenemos ninguna condición que diga que no somos garantes de derechos, ¿verdad? Eso es importante. Ahora, sí, con esto que sucedió, ¿verdad? El MEP que quitó las guías de educación sexual, que, a ver, eso es muy importante, ¿verdad? O sea, nosotros estamos aquí enfocando en cuáles acciones se están haciendo en contra o problematizando la violencia sexual, ¿verdad? La exposición, y eliminan redes como guías donde uno entienda la sexualidad de una manera saludable. Es un riesgo, porque tampoco se reconocen los abusos. Entonces, sé que se han gestado desde la sociedad civil muchos movimientos buscando, pues, recolocar, ¿verdad?, como las guías, problematizar que eso se elimine y trabajando o intentando llegar a comunidades donde podamos hablar. Bueno, la diversidad existe y eso a mí me parece muy importante. Me parece que es como la base para lograr iniciar a tener una incidencia o una red, ¿verdad? En estos episodios hemos sido muy reiterativos en indicar que el conocimiento es poder. Entonces, cuando vamos a la escuela y yo comienzo a formar a esa niñez, a esa adolescencia en temas de salud sexual y reproductiva, pues yo le estoy dando el conocimiento y la potestad para que se enfrenten a los acusadores, al abusador, a la persona que intente violentarlo, y quitarle la herramienta, pues entonces es como si fuéramos un paso hacia atrás, y preocupa sobremanera. Y eso pasa en estas zonas del gran área metropolitana. ¿Qué pasa con las que no llegan a este radar, al centro o a la gran urbe del país, sino que están en zonas aledañas, más alejados, donde posiblemente la situación es un poco más difícil y complicada? Entonces, ¿qué opciones de apoyo remoto o fuera del gran área metropolitana cuentan las personas en el país para poder protegerse? Bueno, hay líneas de emergencia que, 911, ¿verdad? Cuando una está en riesgo 100%, entonces llama 911. Okay. Pero tal vez si quieres información, por ejemplo, la línea 1125 del INAMU da asesoría, te explica un poquito si tienes dudas si es violencia o no es violencia, ¿verdad? Esa línea está operada por trabajadoras sociales o personas profesionales en psicología también, ¿eh? Entonces, pues es una línea en la que vos llamas y está siendo atendido por profesionales. Lo importante de la línea 1125 es eso, que te resuelve dudas. Entonces, si yo no estoy dentro de la GAM y entonces me queda difícil como ir a la delegación de la mujer para tener acceso a una atención en INAMU, o yo tengo dudas de cómo podría funcionar cierto proceso de denuncia, entonces yo puedo llamar a la 1125, que es gratuita, y entonces me dan información. Y un recurso importante que está, pues, por todo el país, porque es a través de los municipios, municipalidades, son las oficinas de la mujer. En algunas municipalidades ya no se llaman OFIM, pero los departamentos de gestión social o de bienestar social están o deberían de estar capacitados para trabajar temas de género y de violencia, porque nacen de ahí. Todos los departamentos de las municipalidades que van enfocados al área social vienen de una OFIM, en su mayoría. Okay. Es como nace la OFIM y mucho tiempo después como que van transitando y van haciendo reconfiguraciones. No todas las municipalidades se quedan con OFIM, pero hay unas que sí. Por ejemplo, la municipalidad de La Juela tiene una OFIM muy fuerte. Okay. Tenemos la OFIM de Desamparados, es muy fuerte también. Entonces son recursos importantes porque es donde yo puedo ir a la municipalidad no me puede decir cuál es su obligatorio, ¿verdad? Entonces yo puedo llegar y preguntar cómo ustedes atienden temas de violencia, o ustedes me pueden asesorar cómo hacer en este tema de violencia, y muy probablemente tengan conocimiento. Muchos de los puntos violetas se ubican en las municipalidades, que va también un poco en esta misma línea, ¿verdad? Entonces, muchos de los puntos violetas que se ubican en las municipalidades tienen la dicha de hacer un buen equipo, y entonces se trabaja en equipo entre la persona de la municipalidad
profesional encargado de la oficina de acción social o OFIN, más punto violeta. Entonces tenés ya ahí de una vez interinstitucionalidad. Ok, muy bien. Y ante esta red de posibilidades para obtener apoyo y prevenir estas situaciones de violencia, y para ir cerrando también esa conversación, ¿qué mensaje le darías a esa persona de la población LGBTIQ+, más que está viviendo una situación de violencia o tiene sospechas o tiene dudas y quiere esclarecerlas, pero que siente miedo por su situación migratoria, por la misma historia personal que traigo arrastrando en mi país de origen, que no me permite pues, dar el paso y avanzar? Tengo desconfianza ante las instituciones públicas, un mundo de interseccionalidades que pueden estar atravesando a esa persona. ¿Cuál sería tu mensaje desde tu experiencia para que se animen a denunciar o a buscar estos recursos que hemos mencionado? Bueno, principalmente para mí lo más importante en cualquier situación de violencia es recordar que no es culpa mía, ¿verdad? No es mi culpa si alguien decidió violentarme, no es mi culpa si alguien decidió que quería usar mí, no es mi culpa. Entonces yo no tengo nada que avergonzarme. Yo no hice algo malo, nadie merece violencia de ningún tipo. O sea, hay un derecho en la Constitución Pública que dice que todas las personas deberían tener una vida libre de violencia. Entonces, si yo fui víctima de violencia, de cualquier manifestación de violencia, mi derecho es denunciarlo, porque yo no hice nada para recibirlo. A mí me están cometiendo un delito y es penado. O sea, la violencia pasa por un delito, entonces hay penas para eso. Eso para mí es lo primero, que no es tu culpa. Ahora, además, como persona migrante y como persona diversa, creo que para mí es fundamental reconocer que seguís siendo una persona, ¿verdad? Y que seguís teniendo derechos. Aunque estas condiciones sean vulnerables o te vulnerabilicen por 3, ¿verdad? Seguís siendo persona y entonces tenés el derecho de buscar ayuda. Porque creo que cuando las personas llegan a otro espacio que no es su país y tienen como estas situaciones, también entra como esto, ¿verdad? Como, yo ni soy de aquí. Entonces, pero no. Siempre los recursos de ayuda existen para eso. Y creo que como último punto para mí sería reconocer también que somos garantes de derechos. O sea, las instituciones existen porque nosotras como personas nacemos con derechos. Entonces, si bien es cierto, hay condiciones que hacen que estos derechos se vean truncados y que sea más difícil acceder a ellos y demás, pues existen. Y entonces hay que ir y buscar que no nos cumplan. Entonces, sí, para mí es esto, como no sentir culpa, reconocerse como persona y reconocerse como garante de derechos. Qué bonitos esos 3 recursos, me los quedo y estoy seguro que nuestra audiencia también, porque además nos dignifican. Tener conciencia de esos 3 grandes principios que nos está señalando nos dignifica, nos recuerda nuestra dignidad como persona, que es también una labor que nos corresponde a nosotros construir y no permitirle a el mundo exterior que nos amedrante y que nos violente esa dignidad que nos corresponde a todas como personas. Te agradezco mucho, Angie, por este espacio, por esta conversación. Creo que nos has dado un resumen de recursos muy valiosos para esas personas que estén afrontando cualquier situación de violencia, que tengan sospechas, un familiar, un amigue, un compañero que esté necesitando esta información. Creo que van a encontrar recursos valiosos para defenderse y protegerse y denunciar, de ser necesario, temas de explotación, abuso
sexual o cualquier otro tipo de violencia de esta índole. Les recordamos que el proceso de sanación, que encontrar salidas para este problema de la violencia sexual es mucho mejor cuando lo hacemos en comunidad. No estamos soles, podemos recurrir a estos recursos y a todos los demás que podamos identificar o mapear en nuestra búsqueda como personas migrantes en el país de acogida. Estas fueron las herramientas o el kit de opciones que nos presentó Angie desde su experiencia. Les agradecemos, les invitamos a quedarse en esta temporada de Puertas Abiertas. Somos el Instituto sobre Migración y Refugio LGBTIQ para Centroamérica, IRCA Casa Abierta, tu lugar seguro.